se pide determinar los valores de las constantes C y K que hacen continua a la función definida a trozos o por partes, como también se le conoce, en todo su dominio. Bien, es importante entender que esta función particular tiene 3 intervalos y para cada intervalo existe una función distinta. Primer intervalo va desde menos infinito hasta 1 inclusive. Va a ser la función identidad, es decir, y igual a x. El segundo intervalo, que va desde 1 a 4, excluyendo ambos extremos, equivale a la función cx más k, que son las constantes a determinar. Y el tercer intervalo tomaría a los valores desde 4 en adelante, incluyendo el 4, hasta el infinito, y le corresponde la función lineal menos 2x. Ok, este problema es importante entender que no se pide estudiar la continuidad de la función como tal, sino entender el hecho que la función ya es continua, porque en el enunciado lo cita. Determine los valores de las constantes C y K que hacen continua. Y aquí no se trata de determinar si es o no continua, sino que asumimos que es continua. Entonces, debemos enfocarnos en los puntos donde la función cambia, es decir, x igual a 1 y x igual a 4. ¿Por qué? Porque me lo indica el dominio. Recordemos que el dominio es el que está a la derecha. Esto que estoy señalando acá con el puntero. Mientras que el rango se obtiene al evaluar cada valor o los valores del dominio en la función como tal. ¿Ok? Entonces, para garantizar la continuidad de la función en todo su dominio, debemos igualar en cada caso los límites laterales, tanto para 1 como para 4. ¿Ok? Que son los puntos donde, repito, cambia la función. Entonces, para x igual a 1 equivale a la función y igual x, que es la función identidad, como ya se mencionó, y a la derecha tenemos la función lineal cx más k. Esta notación de 1 exponente entre paréntesis negativo indica 1 a la izquierda y con el otro 1 con el exponente o el superíndice más entre paréntesis indica 1 por la derecha. Los superíndices que parecen exponentes, parecen pero no son, equivale a izquierda negativo, derecha positivo. Entonces tenemos un comportamiento, como ven, a la izquierda función identidad y a la derecha la función lineal cx más k para el valor de la abscisa, que es x igual 1. Al evaluar o reemplazar los valores, el valor de x en cada caso nos va a dar para x 1. Y acá c por x más k sería c por 1 más k. Arreglamos la ecuación de tal manera que nos quede la ecuación 1 romano, las incógnitas a la izquierda y término independiente a la derecha. Lo mismo se hace para x igual a 4, límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. A la izquierda tenemos cx más k y a la derecha menos 2x para el caso de 4. De manera que al reemplazar en esta igualdad tenemos 4c más k igual a menos 8. Recuerden, tomamos los valores desconocidos para la izquierda y a la derecha los términos independientes. Tenemos el número 2 romano asignado a la ecuación obtenida. Con las ecuaciones 1 y 2 romanos podemos formar un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que podemos resolverlo por cualquiera de los métodos conocidos. Llámese Cramer a través de método determinantes, la regla de Cramer, sustitución, igualación, reducción. Tenemos libertad de hacerlo, pero bueno, en este sentido resultó como más fácil efectuar la resta de la ecuación 2 de la 1 y tenemos 3c igual a menos 9, que al despejar c tenemos el valor de menos 3. Y conocido el valor de c,
podemos sustituirlo, reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, ya sea la 1 o la 2, por ejemplo, en la 1, y tenemos que la constante K equivale a 4. Entonces, finalmente, estos valores que hallamos garantizan la continuidad de la función en su dominio. En este ejercicio se pide derivar y simplificar utilizando las reglas de derivación. Tenemos una función compuesta en la que debemos aplicar la regla de la cadena. La función externa corresponde al logaritmo natural o neperiano y la función interna el cociente entre los polinomios, que es el argumento de dicho logaritmo. Entonces, es importante considerar en la tabla de derivadas para este caso. Y tenemos la siguiente fórmula. Y', que es la derivada, equivale a U' entre U, que si lo expresamos de una manera más desarrollada, un poco más elaborada, sería el inverso del argumento, o sea, 1 entre U multiplicada por la derivada de la función interna, que vendría siendo el argumento del logaritmo derivado. ¿Okay? Tenemos estas dos modalidades, ambas son perfectamente válidas al momento de utilizarlas. Importante, debe tenerse especial atención en el momento de saber o conocer cuál es la función externa y cuál es la interna. Si el logaritmo estuviera elevado, por ejemplo, al cubo, a la 3, o estaría como por aquí, un exponente podría ser el 3, por ejemplo. Ahí la función externa debemos tratarla como que si fuera una función de tipo potencial, de manera que el exponente, suponiendo que fuera el 3, pasaría multiplicando y quedaría 3 por el logaritmo neperiano al cuadrado, que se le resta 1, y se multiplica por la derivada del logaritmo. ¿Ok? Ahí sería si se quiere, una triple función, ¿ok? Donde tenemos función externa, que sería la potencial, la función intermedia, que sería el logaritmo, y la función interna, que sería el cociente de polinomios. ¿Ok? Especial atención en la determinación, repito, de la función externa y de la interna. ¿Ok? Continuando, bueno, tenemos la aplicación de la fórmula, pues. 1 entre el argumento, como se vio antes, multiplicado por la derivada del argumento. ¿Ok? Esa derivada del argumento es importante hacerla aparte, como en una especie de rectángulo aparte. Entonces, aquí se está aplicando o se va a aplicar la derivada del cociente, la regla de la derivada del cociente. Como se ve allí, la primera función derivada por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, entre la segunda función elevada al cuadrado. Entonces tenemos el planteamiento como sigue. Esto que está aquí entre corchetes vendría siendo la aplicación de la regla del cociente para el argumento, la derivada del argumento, pues del logaritmo. La primera función derivada está en rojo, la segunda función sin derivar en negro, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada entre el cuadrado de la segunda función. ¿Ok? Estas derivadas se hacen aparte. Por ejemplo, el primer término en rojo, que sería 2 menos x al cuadrado, aplicaría la regla de la cadena nuevamente, que sería el 2 exponente pasada multiplicando, te quedaría 2 por 2 menos x, binomio, y a su vez derivamos el 2 menos x, porque sigue habiendo una función interna. Nos quedaría 0 menos 1, y al final nos queda esto que está aquí en rojo, sería menos 2, que multiplica al binomio 2 menos x. Y para el segundo término, que sería este, x más 1, derivada sería 1 más 0 y eso es 1. Vamos a reemplazar esas derivadas en la función y' y nos da como resultado esto que se evidencia acá. Ok, es posible extraer factor común 2 menos x. Hay que estar pendiente del factor común. Se extrajo para este término encerrado entre corchetes. Al extraerlo, nos queda así. Luego se operan
la propiedad distributiva en el caso que aplique. ¿Ok? Aquí te queda 2 por menos 1 es menos 2 por x, da menos 2x. 2 por menos 1 da menos 2, por más 1 da menos 2. Y aquí te quedaría menos por más da menos 2. Y menos por menos me genera un más x. Se suma algebraicamente 2x negativo con más x y te queda menos x, menos 2 da menos 4, que es lo que se tiene acá. Se aprecia otro factor común, que es el negativo. Y entonces aquí lo extrajimos. Tenemos el factor común menos 1. De manera que al simplificar, reducir, tenemos esta expresión. ¿Ok? Sin embargo, todavía sigue reduciéndose porque tenemos que cancelar el término 2 menos x de arriba en el numerador con 1 de abajo. Y de igual manera, x más 1 de arriba se va a cancelar con un x más 1 de abajo, quedando la derivada como se muestra. No se efectúan productos en el cálculo de las derivadas porque comúnmente los resultados están factorizados, se llevan siempre, siempre, siempre a su mínima expresión. Especial cuidado con los factor común negativo, por ejemplo, nada de desarrollar productos notables. Eventualmente se hacen multiplicaciones como las que se hicieron en la lámina anterior para poder llegar a un resultado. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, para efectos de simplificación, no conviene desarrollar los productos en el denominador, más que todo en el numerador. Bien. Se tiene ahora una función, una ecuación que implica la derivación implícita. ¿Por qué? Se trata de una derivación implícita. Porque no es posible, por métodos conocidos, hallar el despeje de y. A diferencia de la función anterior, y estaba despejada. Entonces ahí se trataría de una función explícita. En este caso, una derivación implícita. Porque no es posible, antes de la derivada, efectuar el despeje de la variable y. ¿Ok? ¿Qué se hace? Derivamos término a término, como se indica allí. Es decir, 5 elevado a la xy derivado más el seno de xy derivado y el 5 derivado. ¿Ok? Entonces, para derivar el primer término, esto se trata de la derivada de la función exponencial, pero recordemos que en este caso no es solo la función exponencial, sino que involucra o implica una composición de funciones, de manera que nos va a quedar que a la u derivado equivale a la u por el logaritmo neperiano de a es la base, por u', que es la derivada de la función interna. Bueno, llevado al problema en cuestión, que estamos analizando, al caso en cuestión, 5 elevado a la xy equivale a 5 a la xy por el logaritmo neperiano de la base, que en nuestro caso es 5, por la derivada de la interna, que sería xy' derivada, y eso lo sacamos aparte. ¿Ok? La xy' es un producto, señores. Al ser un producto hay que tratarlo como tal. Entonces tenemos la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Me quedaría 1 por y más xy', y me quedaría finalmente que u', que es la derivada de la función interna, es y más xy'. Esto que está acá se reflejó acá, precisamente. Tenemos entonces la función 5 elevado a la x por y derivado es equivalente a 5 a la xy, que multiplica el logaritmo neperiano de 5, que es una constante, y a su vez multiplica al binomio comprendido por los términos y más xy', como se ve allí. Esa sería la derivada de la del primer término, pues, de la igualdad. Aquí se efectúa lo que es la propiedad distributiva, es decir, el factor que está afuera, 5 elevado a la xy, logaritmo neperiano de 5 por y 5 elevado a la xy por el logaritmo neperiano de 5 se multiplica por xy' y tenemos esto. ¿Ok? Es importante aplicar aquí la propiedad distributiva.
Vamos entonces con el segundo término de la igualdad en el miembro izquierdo, que sería el seno de x por y derivado. Aplicamos regla de la cadena nuevamente, la derivada del seno es el coseno, pero lo debemos multiplicar por la derivada de la función interna, porque en este caso no es el seno de x única y exclusivamente, es el seno de xy. Entonces ahora se trata de una función compuesta. Entonces tenemos coseno de xy por la derivada de xy'. Y esa derivada ya la teníamos del caso anterior, de manera que no las traemos. Me quedaría coseno de xy por el binomio y más xy'. Se vuelve a aplicar la propiedad distributiva de manera que te queda coseno de xy por y coseno de xy por xy'. Aquí están. Luego de aplicar la distributiva. El último término, el que está a miembro derecho, la derivada de una constante, en este caso el número 5 es una constante y su derivada es 0. Bueno, se reemplazan las expresiones obtenidas en la derivada original, de manera que resulta esta ecuación que tenemos acá. Fíjense. Esta sería desde aquí hasta aquí, que vendría siendo el entre llaves. Esta sería la derivada del primer término de la igualdad izquierda, del miembro izquierdo, perdón. Y aquí sería el segundo término del miembro izquierdo, la derivada que obtuvimos, que está acá. Y al miembro derecho tenemos el 0, que es el resultado de la derivada de ese término. Finalmente, se agrupan todos los términos con y' y lo que no lo contenga pasamos al miembro derecho, considerando el cambio de signos respectivo. Entonces, señores, finalmente el objetivo es despejar y'. Aquí nos percatamos que va a existir un factor común y es el x, aparte del y', ¿no? Que se sacó. El x también es factor común, se colocó aquí de primero y de este lado, en el miembro derecho, negativo, negativo y y, ¿ok? Entonces tienes factor común menos 1 y factor común y. Al despejar y', que es la intención de todo esto, nos quedaría esto. El factor multiplicador de y', que sería x por todo esto que está entre corchetes, está aquí en el denominador. Lo que multiplica pasa dividiendo. Bueno, señores, y como esto que está entre corchetes en el numerador es idéntico a lo que está en el denominador, se van a cancelar por el hecho de que se dividen. Es como decir 10 entre 10, 15 entre 15, eso te da 1. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces nos da que la derivada que estábamos buscando, la derivada es y' equivale a menos y entre x. Ahora, este es un ejercicio de estudio de curva completa. Se nos pide para la siguiente función hallar los intervalos de crecimiento, puntos máximos y mínimos locales, intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Se trata de una función polinómica de un polinomio de grado 4. Vamos a calcular en principio los puntos críticos, ¿ok? Aplicando el criterio de la primera derivada. Esto hay que indicarlo siempre. Los puntos críticos debe señalarse que se utiliza el criterio de la primera derivada. Es decir, derivamos y. Derivamos y. Me va a quedar que y' al derivar término a término, aquí quedaría x a la 4 sobre 4 derivados, podemos sacar el 1/4 y lo que vamos a derivar es el x a la 4. Aquí 3 medios lo sacamos fuera del paréntesis y lo que nos queda es derivar x al cuadrado. Y aquí sería 2x derivados, posible sacar el 2 y 6 derivados lo dejamos como 6 derivados. Entonces al final me va a quedar el x a la 4 derivados 4x al cubo. Se va a cancelar el 4 con el 4 y me queda x al cubo. En el caso del x cuadrado, su derivada es 2x. Cancelas el 2 con el 2 y te queda menos 3. Y la derivada de x es 1. De manera que 2 por 1, 2. La derivada de 6, que es una constante, se toma como 0, señores. Y esta es la primera derivada de la función polinómica. Fíjense que de grado 4, que era inicialmente, ahora pasa a ser de grado 3. ¿Qué se hace?
vamos a igualar a 0, porque eso es lo que reza o dice o establece el criterio de la primera derivada. Y vamos a hallar las raíces de ese polinomio, porque en este caso un polinomio de grado 3, aplicamos el método de Ruffini para hallar esas raíces. Recordemos que en Ruffini este 0 implica que este polinomio no tiene coeficiente de grado 2, por eso se deja el espacio. Señores, como podrán observar, el 1 se repite. Hay multiplicidad en las raíces. Eso se conoce cuando se repite una raíz, es lo que se conoce como multiplicidad de la raíz. En este caso la multiplicidad es par. ¿Qué quiere decir par? Bueno, que se repite 2 veces. Si se repitiera 4 veces, entonces seguiría siendo multiplicidad par. Ahora, si fuera 3 veces, la repitencia sería impar y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces tenemos x1 e igual a x sub 2 igual a 1, porque es la misma raíz, y x sub 3 equivale a menos 2. Y esos valores se van a evaluar en la función original, esos valores de x, que serían los puntos críticos. Bueno, en la función original, repito, al evaluar, tenemos el primer punto crítico, que equivale a 1 para la abscisa y 27 cuartos para la ordenada. Y el segundo punto crítico será menos 2 en la abscisa y 0 en la ordenada. ¿Ok? Es importante tener presente que la evaluación de esos puntos críticos es la primera, en la función original para hallar la ordenada. Recordemos que un punto crítico, un punto en general, contempla a X y a Y. No es solo X. Es un error que suelen cometer algunos. Y consideran al punto como X. No, señores. Es XY. Y fíjense cómo se presenta en forma de par ordenado. XY. Una pareja. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿quién es el máximo y quién es el mínimo? Esa es la pregunta súper interesante porque, ok, son puntos críticos, pero ¿quién es el máximo y quién es el mínimo? Fíjense. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a evaluar un valor de X arbitrario, ya queda a criterio, en la primera derivada para cada intervalo. Fíjense, el primer intervalo, donde X va desde menos infinito hasta menos 2, por ejemplo, si tomamos menos 3, en la primera derivada, señores, repito, fíjense que se evalúa en la primera derivada, allí está en rojo, nos da el valor de menos 16, ¿ok? Y eso es negativo, quiere decir que la función decrece. Vamos para el segundo intervalo que va de menos 2 a 1. Fíjense que los intervalos en este caso, cuando se están analizando para la derivada, se toman siempre paréntesis, nada de corchete. ¿Ok? Para x igual 0, es un número que tú eliges de manera arbitraria. Lo evaluamos en la primera derivada y me da 2 mayor que 0, quiere decir que crece. Y para el tercer intervalo, que va desde 1 al infinito, por ejemplo, podemos tomar el número 2 y nos da 4, la evaluación en la primera derivada. Quiere decir que es mayor que 0 y eso crece, la función crece, ¿ok? Quiere decir, repito, primer intervalo existe decrecimiento, segundo intervalo crecimiento y tercer intervalo crecimiento, continúa el crecimiento. ¿Por qué ocurre esto? Comúnmente existe alternabilidad en el tema del crecimiento y decrecimiento, es decir, decrece, crece y decrece, o crece, decrece y crece. Pero en este caso no, en este caso hay una continuidad en el crecimiento. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo vamos a ver. Se tienen entonces los intervalos de crecimiento, que va desde menos 2 hasta 1, unido desde 1 al infinito. Importante, el punto de abscisa x igual a 1 no se incluye en el intervalo ya que se trata de un punto crítico. Ok, el intervalo de crecimiento va desde menos infinito hasta menos 2. Entonces tenemos la siguiente gráfica, bastante ilustrativa y es lo que se recomienda comúnmente en este tipo de problemas de estudio de curva. Efectuar la recta real y dibujar en ella los puntos críticos de abscisa. ¿Ok? Menos 2 y 1.
Estos signos, este negativo que está a la izquierda del 2, es el resultado de la evaluación que hicimos en la lámina anterior, que nos arrojó para x igual a menos 3, un valor negativo de la primera derivada. Y con respecto a segundo y tercer intervalo, tomamos valores. En el caso del segundo intervalo, tomamos el valor de 0, nos dio positiva la primera derivada. Y para el último intervalo, al evaluar para x valiendo 2, nos dio positiva la primera derivada. ¿Ok? Entonces, vieron el cambio de pendiente. Esta línea roja tiene que ver con una pendiente negativa y la línea verde equivale a pendiente positiva. Este caso particular nos permite concluir que el punto mínimo, quiere decir cuando vamos de menos a más, es el punto menos 2, 0. Ya podemos afirmar que menos 2, 0 es el mínimo. Pero aquí podemos inferir, no aseverar, que el punto máximo equivale a 1,27 cuartos. Pero cualquiera pudiera preguntar, ¿pero por qué es un máximo? Si se supone que un máximo iría a la pendiente de más a menos. O sea, debería venir subiendo y luego aquí, punto de cambio de pendiente, a bajar. Y no ocurre así. Ok, ya vamos a ver por qué. La respuesta es sencilla. Al haber raíces de multiplicidad par, se continúa con el mismo signo de la primera derivada. Y doy un adelanto, allí habrá un punto de inflexión. Vamos a determinarlo. Ok, pero antes quiero explicar este detalle. Otra forma de precisar el punto máximo y el punto mínimo es a partir de la segunda derivada. ¿Ok? Ya explicamos lo que fue el cambio de pendientes en el gráfico para ver quién es máximo, quién es mínimo. Otra manera de hacerla es, repito, a partir de la segunda derivada. Efectuamos la segunda derivada y nos da y segunda equivalente a 3x cuadrado menos 3. Entonces, vamos a evaluar la segunda derivada en cada punto crítico. Por ejemplo, en x igual a menos 2 nos da el resultado de 9. ¿Qué quiere decir esto? Que es positivo y nos da una concavidad hacia arriba. Entonces, al tener una concavidad hacia arriba, que me dio positivo, ahí podemos asegurar que se trata de un punto mínimo de coordenadas menos 2, 0. ¿Ok? Ya estoy asegurando que eso se trata de un mínimo de coordenadas abscisas, menos 2 y ordenadas 0. Muy bien. ¿Qué va a pasar en el otro punto? X igual a 1. Bueno, señores, al evaluar me da 0. Y ese resultado no es concluyente, porque para que sea concluyente me debería decir, por ejemplo, mayor que 0, entonces yo puedo entender allí que la concavidad es hacia arriba, o menor que 0, entendiendo que la concavidad es hacia abajo. Pero en este caso, cuando aplico la segunda derivada y me da 0, no es concluyente. Bien, vamos a hallar los puntos de inflexión por el criterio de la segunda derivada. Ya la teníamos, sin embargo lo volví a copiar acá. Y segunda equivale a 3x cuadrado menos 3. Vamos a igualar a 0 porque eso es lo que establece el criterio de la segunda derivada. Esto no puede obviarse, señores. Hay que indicar, repito, el criterio que se está empleando. Tanto la primera derivada en el caso de los máximos, mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento, como para los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Hay que indicar el criterio. ¿Okay? Es importante a los efectos de la evaluación. Entonces, al igualar a 0, vamos a tener factor común acá 3 en este caso, y nos da este polinomio x cuadrado menos 1 que puede factorizarse como una diferencia cuadrática, y tenemos el opuesto a 1, por ejemplo, menos 1, opuesto a menos 1, 1. Tenemos los puntos críticos. Tenemos en este caso dos puntos críticos. Vamos a evaluar cada punto en la función original para conocer la ordenada. Entonces, en la función original, esto para conocer la ordenada. Vamos a tener entonces primer punto de inflexión que sería menos 1, 11 cuartos, y el segundo sería 1, 27 cuartos. Eso, repito, porque se trata de un punto y todo punto tiene una abscisa y una ordenada. Abscisa y ordenada. No van
solo la X, también va la Y. Ok, continuando la idea. Para determinar los intervalos de concavidad vamos a estudiar los signos de la segunda derivada, en este caso, tomando un valor de X arbitrario para cada intervalo objeto de estudio, pues. Entonces, primer intervalo que va de menos infinito a menos 1. Vamos a suponer que tomemos el menos 2. Me da, al evaluar en la segunda derivada, 9. Mayor que 0. Quiere decir que es cóncava hacia arriba. Segundo intervalo que va de menos 1 a 1. Tomemos, por ejemplo, el 0. Me da, al evaluar en la segunda derivada, menos 3. Y eso es menor que 0, cóncava hacia abajo. Y tercer intervalo que va de 1 al infinito. Tomemos, por ejemplo, x igual a 2. Lo evaluamos en la segunda derivada y me da 9. Mayor que 0, cóncava hacia arriba. Entonces ya podemos decir, indicar los intervalos de concavidad positiva. Sería de menos infinito a menos 1, unido del 1 al infinito, y de concavidad negativa de menos 1 a 1. Estas son respuestas concluyentes. Así como se da una respuesta concluyente aquí, también se debe dar en un examen. De igual manera, los intervalos de crecimiento, como se dio, son respuestas concluyentes, no se puede dejar en el aire. Así como el máximo y el mínimo definidos perfectamente. Y los puntos de inflexión también definidos perfectamente. ¿Ok? Entonces tenemos la gráfica, que eso era lo más importante de todo para poder despejar un poco las dudas. Tenemos el dominio, que va de menos infinito a más infinito, no hay ninguna restricción, polinomio. No tiene cociente, nada de eso, son todos los reales. El rango, como verán, equivale a todos los reales positivos unidos al 0 o desde 0 al infinito. ¿Ok? Recordemos que este es el punto mínimo antes calculado. ¿Ok? Interesante lo que vamos a ver ahora. Tenemos el punto máximo que teníamos la duda. Y bueno, esto, punto de inflexión 1, ya calculado. Punto de inflexión 2 coincide con el punto máximo, señores. ¿Ok? Entonces, tenemos los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad positiva y negativa respectivamente. Y fíjense lo que les indicaba. El punto de inflexión 2 coincide con el punto máximo. Por eso era que daba 0. Daba 0 porque no era concluyente. Sin embargo, puede afirmarse, de acuerdo a la gráfica, que se trata de un punto máximo local. Local. ¿Ok? Local porque el máximo como tal se encuentra global, se encuentra en el infinito. Ahora bien, ¿cómo saber cómo viene la gráfica tanto para la izquierda, cómo saber que va ascendiendo hacia la izquierda cuando te vas a menos infinito, la gráfica en Y, la ordenada va creciendo, y aquí cuando te vas a la derecha en X, al infinito, también va creciendo en la ordenada. Entonces, señores, aquí lo que aplicaría sería calcular los límites al infinito, en tal caso. O simplemente tomamos valores altos, por ejemplo. Podemos decir un valor alto a la izquierda, por ejemplo, para menos 50. Al menos 50, al evaluar en la función original, va a tener un valor elevado en Y. ¿Ok? Y en el caso de la derecha, podemos tomar, por ejemplo, también el 50 positivo. El 50 positivo nos va a arrojar también un valor de ordenada, un valor de Y elevado, señores. Entonces, esto nos da, esta es la gráfica como tal, realizada en el software GeoGebra y bueno, nos da una aproximación muy, muy cercana a lo que sería la gráfica. Tenemos acá un problema de aplicación también de la derivada, en el que se dice que un investigador está probando la acción de un fármaco sobre una bacteria. Ha averiguado que el número de bacterias N varía con el tiempo T minúscula, en horas. Una vez que suministren el fármaco, según la función, esa que se indica allí, N de T, o sea, una función número de bacterias depende del tiempo. Equivale a 2T al cubo menos 51T cuadrado más 360T más 200. La primera de las preguntas es, ¿cuántas bacterias había en el momento de suministrar el medicamento y al cabo de 10 horas? ¿Ok? La segunda es, en ese momento, en el momento de las 10 horas, pues, el número de bacterias está creciendo o disminuyendo. La tercera pregunta, ¿en qué momento la acción del fármaco es máxima?
Cuarta pregunta, ¿en qué momento empieza a notarse el efecto del fármaco y en qué momento empieza a perder su efecto el medicamento? Ok, fíjense, para la parte A tenemos, evaluamos la función suministrada para T igual 0, que eso me vendría a dar el número de bacterias al momento de suministrar el medicamento. En ese momento que arranqueas en el suministro, quiere decir T igual 0, tenemos el término independiente de ese polinomio, que serían 200 bacterias. ¿Ok? Porque estamos evaluando para T igual 0. Y para T igual 10, cuando ya han pasado 10 horas, 700 bacterias. ¿Ok? En la función original. Eso fue. ¿Ok? Para saber si en T igual 10 el número de bacterias va ascendiendo o descendiendo, debemos hallar la primera derivada y evaluarla en el tiempo señalado. Fíjense bien, hago una acotación aquí súper importante. Para el hecho de que cuando T igual 0 habían 200 bacterias y para T igual 10 habían 700 bacterias, no implica que para T igual 10 el número de bacterias esté en ascenso, ¿ok? La función n esté en franco ascenso. No podemos decir eso. Aun cuando el número de bacterias sea mayor, 700 mayor a 200, es una verdad. Pero no podemos decir que la función como tal vaya creciendo para t igual 10 a las 10 horas. Es posible que haya dentro de ese intervalo entre 0 y 10 horas haya ocurrido un máximo número de bacterias. Suponiendo que sea 1900, pero superior al 700 antes calculado. ¿Ok? Eso podría ser un detalle importante porque cualquiera podría asumir sin pensarlo. Bueno, sí, va creciendo porque va de 200 a 700. No, señores, no necesariamente. Porque a lo mejor allí, en ese intervalo temporal, ocurrió el máximo. Entonces, ¿qué debo hacer para saber si va en crecimiento o decrecimiento la función? Hallamos la primera derivada y vamos a evaluar para t igual 10. En este sentido nos arroja el valor de menos 60. ¿Ok? Repito, se deriva la función n de t, n en función del tiempo, y se evalúa para ese valor de 10 y para cualquier otro tiempo, porque también, o sea, la primera derivada en cualquier valor del tiempo me va a decir si la función en ese momento va creciendo o decreciendo. En este caso, el número de bacterias va decreciendo. ¿Por qué? Porque me dio negativa la primera derivada. Eso es sumamente importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Ahora nos piden hallar el punto donde el fármaco surte su máximo efecto. ¿Y eso dónde ocurre? ¿Eso dónde ocurre? En el punto de inflexión, señores. Cuando te preguntan en un número determinado de bacterias, donde al que está siendo afectada, pues, o que está bajo la acción de un fármaco, el punto de inflexión viene a ser el punto donde el fármaco surte su máximo efecto. ¿Ok? Es importante tener esto. Y bueno, ¿cómo se calcula? Se deriva nuevamente la función n', mejor dicho, se deriva por segunda vez la función n original, número de bacterias, o la segunda derivada del número de bacterias, y se iguala a 0 por el criterio de la segunda derivada. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy presente. Debemos resaltarlo. ¿Ok? Se iguala a 0 quiere decir que la segunda derivada vendría siendo esto 12t menos 102 y se va a igualar a 0, señores. Ahí despejamos y nos da el valor de 17 medios, es decir, 8.5 horas. A las 8 horas y media es que el fármaco surte su máximo efecto. Entiéndase bien, el máximo efecto del fármaco no tiene que ver ni remotamente con el número máximo de bacterias, ¿ok? Ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces, el efecto del fármaco empieza a notarse a partir del máximo, ¿ok? Que es donde empieza a decrecer el número de bacterias, señores. Aplicamos el criterio de la primera derivada para obtener el valor máximo y mínimo de la función. En este caso me interesa es el tiempo donde ocurre el máximo número de bacterias y el mínimo número de bacterias. ¿Ok? Entonces,
En este caso, la primera derivada la igualamos a 0 por el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Y nos arroja, bueno, es una factorización del tipo trinomio de la forma con un factor común previo de 6. De igual manera pudo haberse utilizado la ecuación de segundo grado para hallar las raíces. Indistintamente, nos da 5 horas y 12 horas. Pero a priori no podemos saber quién es el máximo ni quién es el mínimo. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Es posible saber, sin precisar, la ubicación del máximo y del mínimo. Porque nos interesa el tiempo, no nos interesa el número de bacterias, salvo que te lo pregunten. Ahí se tendrías que evaluar en la función original esos tiempos. ¿Ok? Si te preguntaran el número de bacterias, tendrías que evaluarla en la función original. Pero en este caso, quiero saber cuál de esos dos tiempos corresponde a un máximo y a un mínimo. Aplicaría, repito, el criterio de la segunda derivada. Bueno, se tiene que, para la segunda derivada, ya la habíamos obtenido, 12t menos 102. Tenemos para t igual 5, nos arroja el valor, evaluándolo en la segunda derivada, menos 42 menor a 0. Hay un máximo, la concavidad es negativa. Para t igual 12, en la segunda derivada me da 42 positivo mayor que 0, quiere decir concavidad positiva. Hay un mínimo, señores, ya podemos precisar entonces. En t igual a 5, que es donde ocurre el máximo, ¿ok? El fármaco empieza a surtir su efecto ya que el número de bacterias empieza a decrecer, ¿ok? Entonces es importante tener en consideración esto. El máximo indica que es donde el fármaco empieza a surtir efecto, pero no su efecto máximo. Fíjense estas curvas, qué interesante, ¿no? Tenemos la curva azul y la curva roja, ya vamos a ver. Entonces, el medicamento empieza a perder su efecto a partir del mínimo. Esa sería la pregunta E. Fíjense, aquí en el punto A, el medicamento empieza a surtir efecto porque empieza a bajar o empiezan a morirse las bacterias, a reducirse. Pasa por este punto, que es el punto de inflexión donde el fármaco ya hace su mejor efecto. Sigue bajando, bajando, bajando hasta que llega al mínimo, que es donde ya el fármaco deja de tener su efecto, ¿ok? Y vuelve otra vez a crecer el número de bacterias, entonces habría que aplicar nuevamente el tratamiento, pero es importante analizar esto. Otro detalle importantísimo es el siguiente: entre un máximo y un mínimo, o al contrario, un mínimo y un máximo, siempre va a estar el punto de inflexión. Es decir, que yo puedo encontrar la abscisa también de otra manera, promediando la abscisa del punto A con el punto B, y me va a dar la abscisa del punto D, que nos dio 8.5. Es decir, entre 5 y 12, el punto medio vendría siendo 8.5. ¿Ok? Esa es otra manera de hallarlo. Ajá. ¿Ok? Ese con respecto a la abscisa, vuelvo y repito, la abscisa en el eje horizontal, T. ¿Ok? Y si quiero hallar la ordenada, o sea, el número de bacterias para el cual tenemos este punto de inflexión de 8.5, bueno, ya eso es otro cálculo. Nos va a arrojar el valor de 800 bacterias aproximadamente. ¿Ok? Entonces, como ya señalaba, en la imagen en azul equivale al número de bacterias en función del tiempo y su primera derivada, que es esta curva, en rojo. ¿Ok?